Señor, te hemos alabado y exaltado, Señor, a través de este tiempo de comunión. Sabemos que estás aquí presente y que tú también envías tu palabra, ese alimento espiritual, Señor, que nos enseña y nos ayuda, Padre, y nos muestra tu buena y santa y divina voluntad para con nosotros. Envía esta palabra y permite, Señor, que cada uno de nosotros podamos ser buenos receptores y que podamos ponerla en práctica. Ayúdanos, Jesús, en el nombre de Cristo. Amén. En el mensaje anterior, siguiendo esta serie del Sermón del Monte, aprendimos la correcta relación entre la ley y la gracia. Vimos cómo Jesucristo no vino a desobedecer la ley, sino a cumplirla. Más bien, Él elevó la ley a un nivel de profundidad interior. Por eso en el Sermón del Monte, Él menciona el sexto de los mandamientos: no matarás. Vamos a Mateo capítulo 5, 21 al 22. Mateo 5, 21 al 22. Primero vamos a aprender acerca de este mandamiento y luego vamos a hallarle la reflexión o la aplicación que Dios quiere que salgamos de aquí teniéndola en nuestros corazones. Mateo 5, 21 al 22, continúa el Sermón del Monte diciendo: oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Primeramente, hablemos del valor de la vida. ¿Qué valor le da la humanidad a la vida? La respuesta a esta pregunta la tenemos en las guerras, la persecución, las torturas, las drogas, los vicios, los crímenes, los abortos, los homicidios, los suicidios, los abusos y maltratos, sean físico o verbal. Todo eso que está ocurriendo realmente refleja el valor que la humanidad le da a la vida. Pero ¿qué valor le da Dios, el Creador, a la vida? Dios dice que solamente otra vida es de igual de valor. O sea, la valoriza por encima de todos los términos humanos. Es más, Dios valoriza tanto la vida que lo expresó en una demostración de amor. Por eso dice Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Así es como Dios valora la vida, sacrificando hasta su propio Hijo por ellos. Pero hermano, ¿qué valor le da usted a la vida? ¿Qué valor le doy yo? ¿Qué valor le damos? Eso se va a reflejar en nuestros tratos los unos con los otros. Escuche muy bien. El maltrato, no importa de qué índole sea físico, verbal, emocional o psicológico, es una de las maneras de degradar la vida de una persona. Y esto atenta contra el mismo Dios, porque Él es el gran yo soy, Él es el autor de la vida. Y cuando usted maltrata a otra persona, eso le es de desagrado a Dios. Pero dice el Señor ahí en el versículo 21 que acabamos de leer: oíste que fue dicho,
No matarás. Claro, ese es el sexto de los mandamientos que se encuentra ahí en Éxodo capítulo 20. Pero hermano, es muy importante definir este mandamiento para eliminar conceptos erróneos. Por lo menos yo veo este mandamiento que tiene 3 implicaciones. Número 1, quitarle la vida premeditadamente a otro ser humano, sea por maldad o por placer. Y no se asombre que diga por placer, porque hay gente psicópata que matan por placer. ¿Okay? Quitarle la vida premeditadamente a otra persona. Número 2, cometer suicidio. Y número 3, quitarle la vida a un animal por abuso o por el simple hecho del placer de matar. ¿Okay? Para mí eso es lo que implica este sexto mandamiento. Ustedes saben que todos los parques zoológicos tienen sus letreros. Bueno, en los 1960, en el zoológico de Cuba, había un letrero que decía: por favor, no le dé comida a los animales. Entre 1960 y el 89, el letrero cambió: por favor, no le quite la comida a los animales. Y luego en el 90 volvieron a cambiarlo: por favor, no se coma a los animales. Pero vamos a ver lo que no matarás no implica. Esto es importantísimo, hermanos. Lo que no implica. Primeramente, matar para comer. Y me refiero en caso de animales, no quiere decir canibalismo. Matar para comer. Matar por defensa propia. Y yo creo que aquí se le puede incluir también a exterminar los insectos, para que no se equivoque, no vaya a ser que piensen que matar una hormiga es malo. Matar por defensa propia. Matar accidentalmente. O, fíjense lo importante, tener que dar una orden de desconectar a un ser querido de una máquina que le provee vida artificial. Cuarto, matar por ser parte de un ejército. Y quinto, no oponerse a la pena de muerte. Eso es lo que yo pienso que no implica el no matarás. De las primeras precisas yo creo que más o menos estamos de acuerdo, pero de la cuarta y la quinta son un poquito controversiales, lo que es la participación del cristiano en el ejército y también lo que es la pena capital. Es un poquito controversial. Y tenemos que respetarnos en nuestras opiniones, siempre que uno no caiga ni en la indulgencia o el relativismo. Nosotros tenemos que respetarnos en nuestras opiniones. Pero yo menciono esto porque qué importante es que nosotros tengamos un concepto bíblico acerca de estos temas en la vida. Así que vamos a mencionarlos rápidamente. El cristiano y el ejército. ¿Debe un cristiano participar y ser parte del ejército de un país? En cierta ocasión mencionamos cómo Dios es un Dios de paz, pero también se identifica en la Biblia como Jehová de los ejércitos, y Él sale con su pueblo a guerrear. Ninguna guerra es buena. Esto no significa que Dios esté de acuerdo con las guerras. Toda guerra es consecuencia del pecado. En toda guerra ocurren fatalidades. En toda hay causas justas e injustas. En toda hay ejércitos ofensores y defensores. Todo país tiene su propio ejército. Miren, nuestro país en este mismo momento se encuentra en plena guerra contra el terrorismo. Y yo no me voy a meter en política que siempre tiene dos caras, en decir si esta guerra es justa o injusta. Yo no me voy a meter en eso. Yo lo único que les quiero decir es que hay miles y miles de jóvenes que están involucrados activamente en esta guerra. Como cristianos, no podemos pretender que otros expongan sus vidas para defendernos y nosotros quedar de brazos cruzados.
No podemos pretender eso. Miren, en nuestro ejército hay hombres y mujeres, capellanes, cristianos, que no tienen por qué sentir carga de conciencia por pertenecer a un ejército y por tener que en algún momento disparar. No tienen por qué sentir carga de conciencia. David fue alabado por matar al gigante Goliat. ¿Por qué? Porque el ejército filisteo representaba una amenaza contra el pueblo de Israel. La historia bíblica está repleta de matanzas, muchas ordenadas por el mismo Dios. Entonces yo pienso que matar al enemigo, al ser parte de un ejército, no es violar el sexto mandamiento. La segunda precisa es el cristiano y la pena capital. Hay quienes no están de acuerdo con esta ley. De hecho, existen estados donde está abolida. Razones que justifican esta postura. Primero, dicen, porque las agencias humanas y la justicia legal están sujetos a equivocarse y han matado a muchos hombres inocentes. Segundo, dicen, porque el encarcelamiento puede ser un proceso o de rehabilitación o peor que la misma muerte. Tercero, porque el cristiano cree que la vida es un don sagrado que solamente lo quita Dios. Esas son las razones de aquellos que más bien están en contra de la pena capital. Sin embargo, hay quienes sí están de acuerdo. Inclusive vivimos en un estado, en la Florida, donde se aplica la pena capital y hay muchas razones. Número uno, porque no se puede mostrar más compasión por el criminal que por la víctima. Dos, de no practicarse se debilitaría la justicia y estimularía aún más la criminalidad. Tercero, los que no la aprueban no están basados en las Escrituras, sino en una vaga filosofía que afirma que quitar la vida bajo cualquier circunstancia es malo. Pero esta filosofía no distingue correctamente la diferencia entre asesinar y matar. Y es una gran diferencia. Cuarto, la pena capital fue dada por el mismo Dios. Ahí en Deuteronomio 9:6 aparece: el que derramare sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada, porque a imagen de Dios es hecho el hombre. Y no solo aparece ahí en Génesis 9:6, en Éxodos 21 del 23 al 35, Levíticos 24:17, Deuteronomio 19:21, todos mencionan la pena capital en la Biblia. Inclusive fue incorporada a la ley de Moisés, y no solo por homicidio, un sinnúmero de razones la gente la mataban. Homicidio por trabajar el sábado, por maldecir a un padre o una madre, por idolatría, por incesto, por homosexualidad, por falso testimonio, por violar, inclusive por mantener la vida de un animal que haya matado a un ser humano, por secuestro, por profanar un lugar, un oficio santo. Por todas estas cosas, en la ley de Moisés estaba la pena capital. Pero vemos aquí, en séptimo lugar, que el mismo Señor Jesús dijo en Mateo 5:21, cualquiera que matare será culpable de juicio. Será culpable de juicio. En estos mismos momentos, ustedes saben que está muy popular el caso de la madre Casey Anthony, que presuntamente mató a su niña de 2 años, Kaylee Marie Anthony. De ser hallada culpable, se enfrenta a la pena capital. Así que en estos mismos momentos estamos viviendo un caso así. Bueno, yo espero que ninguno de los que estamos aquí esté planeando ni un homicidio ni un suicidio. Pero esto vale la pena mencionarlo para que nos sirva de educación y de enseñanza de lo que dice la Biblia al respecto. Pero nos interesa a todos entender cómo el Señor eleva este mandamiento a un nivel espiritual más profundo.
Porque Dios desea que nosotros como cristianos nos relacionemos unos a otros como Él quiere. El versículo 22, lo leemos. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. El Señor aquí en este versículo, muy pegado a lo que es la ley del homicidio o la ley de matar, Él denuncia el trato despectivo hacia otras personas. Personas que están creadas a su propia imagen, a su semejanza. Primero menciona a los que le dicen a otro necio. Aquí se usa la palabra racá. Significa literalmente cabeza vacía. Eso es lo que significa racá. Así que al que usted le diga racá, cabeza vacía, para entender mejor, imbécil, que indica una extrema debilidad mental. Eso es lo que es un imbécil. Es más, el famoso y popular estúpido. Todas esas palabras tienen la misma relación. Estúpido es un torpe o una persona de poca inteligencia. Quiere decir, el Señor no quiere que nosotros, bajo ninguna circunstancia, le digamos a otro todas estas cosas mencionadas. Ni estúpido, ni imbécil, ni racá, si usted es judío, o necio. Lo otro que menciona es fatuo. ¿Okay? Esta palabra es un poquito más extraña para nuestro vocabulario, pero significa insensato. O sea, una persona que no piensa o actúa con buen juicio. Pero más grave aún, esta palabra da el sentido cuando usted le desea lo peor a esa persona por su condición. ¿Le es familiar la frase, ojalá que se esté quemando en el infierno? ¿Le es familiar esa frase? Espero que nunca la hayamos dicho nosotros, porque usted le está diciendo fatuo a esa persona. Cuando usted tiene ese deseo hacia esa persona, usted le está diciendo, usted es fatuo, quiere decir insensato, no actúa con buen juicio, está cometiendo este grave pecado. Hermano, nuestra tendencia humana al relacionarnos unos con otros es más bien competitiva, es comparativa. Siempre nos estamos comparando con los demás o compitiendo. Y eso no es bueno. Inclusive de esta idea surgen muchos chistes. Como por ejemplo, ocurrió en la cuadra un robo en el banco. Estaban locos los detectives buscando el culpable. Un vecino se le acercó y le dijo, yo sé quién cometió el acto. Dice, ¿quién lo cometió? Aquel racá. Dice, ¿cómo usted sabe? Dice, sí, porque usted ve el hueco que hay en la pared aquí, por ahí entró. Y usted ve el otro hueco que está al lado, por allí salió. Y estaba también el otro hombre que estaba clavando su martillo en la pared, pero no entraba para nada. Y cuando se da cuenta que lo que estaba clavando era la cabeza, digo, ay, pero qué bruto soy si este clavo es de la otra pared. Siempre entre nosotros salen estos chistes que dan a entender, hay gente bruta, hay gente imbécil. Y eso es lo que el Señor, hermano, está aquí denunciando por completo. ¿Qué es lo que yo tengo que aprender? Que como cristiano y ese deseo tan grande que yo tengo de agradar a Dios, tenemos que tener esto pendiente. Número 1, es una cosa muy importante. Dios es el creador del ser humano. Cuando usted se burla, menosprecia o pone por debajo a cualquier otro ser humano, es como si se lo hiciera al mismo Dios. Porque Él es el creador de esa persona. O sea que vamos a aprender eso ya para eliminar
de nuestra vida, las burlas y todo este tipo de cosas que degrade a otra persona. Y número 2, toda persona por el pecado, hermano, es imperfecta. Todos estamos propensos a equivocarnos y más de una vez. Todos. Quiere decir que estas cosas hay que tenerlas pendientes. Ese afán de competencia y comparación resulta del pecado original, la vanagloria, la altivez, la cual Dios mira de lejos. Así que vamos a respetarnos, hermanos, unos a otros y vamos a evitar todos estos comentarios que son negativos. Por eso que el Señor presenta a continuación la ley de la reconciliación. Muy interesante, dice los versículos 23 al 25. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que estás con él en el camino, no sea que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y seas echado en la cárcel. ¿Qué tiene que ver la ley de la reconciliación con la ley del asesinato o la ley del homicidio? Mucho. Matar significa separar. Cuando ocurre la muerte biológica es porque el alma se separa de Dios. Esa es la muerte biológica. Cuando ocurre la muerte espiritual es porque esa alma, por su condición de pecado, es separada de Dios por la eternidad. Pero siempre se usa separar o la separación. Eso es lo que implica la muerte, la separación. Cuando una persona, escuche muy bien, no quiere saber nada de otra, le vira la cara, le niega el saludo, le niega hablar con ella, no quiere ningún contacto con esa persona, inclusive dicen, para mí esa persona murió, usted ha cometido un asesinato espiritual social. Quizás no es un asesinato físico, como sería tirarle un tiro a una persona o clavarle un puñal, pero sí usted ha cometido un asesinato espiritual. Algo que el Señor dice entre los cristianos es inconcebible. Es inconcebible que usted se acerque a la casa de Dios trayendo su ofrenda. Ofrenda significa venir dispuesto a alabar o a traer mis diezmos o a ejercer mis talentos y mi servicio al Señor, cuando usted está entrando en calidad de homicida. Es lo que el Señor dice, no lo tolero. Mira, deja tu ofrenda afuera, ve y arregla ese problema, reconcíliate con ese hermano, entonces después yo voy a aceptar todo lo que tú tengas para mí. ¿Por qué? Por lo importante que es el relacionarnos los unos con los otros. Quiero decirle algo, quizás en esto hay una pregunta y dice, bueno, pero ¿y qué si yo quiero reconciliarme y la otra persona no? Haga su parte. Si usted hace su parte y la otra persona rehúsa arreglar sus cuentas y sigue con el problema, allá esa persona con Dios. Pero usted resolvió la suya. Y si usted resolvió la suya, tranquilo, siga adorando a Dios, porque usted hizo su parte. Pero lo malo es no reconocer una culpa, que a menudo nos pasa, que no queremos por el orgullo reconocer una culpa, y no queremos aceptar el perdón de otra persona cuando otra persona se equivoca. Y por eso que Jesús presenta una al lado de la otra, la ley del asesinato y la ley de la reconciliación. La realidad es que la ira contiene la semilla del homicidio. Las palabras insultantes contienen el espíritu del homicida. El lenguaje de maldición implica el deseo de maldecir. Y hermanos, el Señor ataca fuertemente este espíritu contencioso de no admitir culpa
Y más aún cuando se trata de hermanos en Cristo, de hermanos en la familia de la fe. En la iglesia debe de residir siempre la armonía. Por eso dice el Salmo 133, mirad cuán bueno es, cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Allí envía Dios bendición y vida eterna. Y eso es lo que queremos cuando nos reunimos. Recibir del Señor bendición y vida eterna. Así que una persona con esos sentimientos negros, hermanos, Dios no acepta su ofrenda. Dios no acepta su adoración. Dios no acepta ninguna adoración de un creyente que no está en buena relación con otro. Tiene que admitir su culpa y restaurar el daño causado. Así que vemos cómo el Señor toma este mandamiento, no matarás, y con mucha lógica lo lleva a un sentido más profundo. Porque ahora vamos a hablar no solamente de quitarle la vida a una persona, sino cuando usted no quiere saber de esa persona. Usted está cometiendo homicidio. Hay que arrepentirse, hay que convertirse, hay que hacer todo lo que sea. Porque quiero decirle algo, y yo como ser humano estoy muy pendiente de eso. Yo siempre le pido en oración a Dios que me proteja el corazón, que me proteja de que no se metan allá adentro sentimientos malos, amarguras, cosas contra otras personas. Le pido que siempre me esté guardando y limpiando. Eso se lo pido de todo mi corazón, porque es una de las cosas que más yo le tengo miedo. Le tengo miedo porque como soy tan orgulloso, me cuesta trabajo humillarme y rebajarme para pedirle perdón a una persona. Entonces, como me cuesta mucho trabajo, lo que hago es cuidarme mucho. Y trato por todos los medios de evadir, ofender a una persona, o de evadir, hacer algo que pueda causarle un mal a una persona, porque es que después me cuesta trabajo. Y si lo tengo que hacer, lo hago, y lo he hecho. Me cuesta trabajo pedirle perdón a alguien, porque soy muy orgulloso. Y lo evito. Y cuando a veces es imposible, si me tengo que humillar delante de quien me tenga que humillar, lo hago, porque para mí es muy importante que cuando yo eleve una oración delante del Señor, procurando su bendición, su protección, su provisión, su salud mental, física, en todo aspecto, yo pueda recibir de lo que yo estoy pidiendo. Qué triste es que por cualquier otra causa, yo tengo una pared que no me permita mi oración llegar ante el trono de gracia. El más perjudicado soy yo. Por eso dice el Señor Jesús ahí, que el que no lo hace es echado en cárcel. ¿En qué cárcel? En la cárcel de sí mismo, porque después viene a estar preso de sí. Está encadenado a ese espíritu de amargura. Y como está encadenado a ese espíritu de amargura, hoy día tiene un problema con fulanito y al otro día con ciclanito. Y después, cuando viene a ver, está mal con muchas personas a la vez. Porque lo que está es preso él de ese espíritu de amargura. Hay que cuidarse de eso. Si entra, sáquelo. Y la manera de sacarlo no es nada más que pidiéndole perdón al Señor. Cuando usted involucra la ofensa a otra persona, usted tiene que ir y remendar el daño, como hizo Zaqueo. El daño cual sea. Si el daño fue emocional, usted tiene que ir y pedir perdón y restaurar esa relación. Puede ser que no sean los mejores amiguitos, pero por lo menos pidieron perdón y están reconciliados. Y si el daño que yo hago involucra cosas materiales o lo que sea, yo tengo que remendar ese daño. Esa es la manera de pedir perdón y de que cojan la llave, abran la puerta de esa cárcel y yo pueda salir y quedar libre para venir y adorar a Dios de todo mi corazón. Por eso puede ser que muchas personas lleguen al templo, no sienten ese deseo grande de alabar al Señor y ese gozo, porque ¿sabes qué? Puede ser que estén presos. Están presos de sus propias cárceles. Y muchos, tercamente, hasta la llave han botado. Porque no quieren salir de esa situación. Por orgullo, no quieren salir de esa situación. Al altivo, Dios lo mira de lejos. Así que en el mensaje de hoy, hemos aprendido cómo el Señor eleva esa ley de no matar a un nivel más profundo. A cuidarnos muy bien de cómo tratamos a los demás, que no lo hagamos de una manera despectiva,
Porque cuando usted trata a una persona despectiva, usted está dejando ver su altivez. Va así. Inmediatamente que usted le dice a otro imbécil, usted está dejando ver su altivez. Como diciendo, esa persona, yo soy mejor que esa persona. Hay que evitar eso. Y también lo próximo que el Señor dice, evitar las ofensas. Y evitar cuando hay querellas o problemas, especialmente entre hermanos, tratar de resolverlas cristianamente, bíblicamente, pero no quedarnos en cárcel. Porque muy bien podemos convertirnos en homicidas. ¿Entiende por qué ahora leímos en Santiago capítulo 2, cuando dice muchos de ustedes son homicidas? No se trata de que fueron asesinos, pero a lo mejor se trataba de muchos que estaban peleados unos contra otros. Qué triste, es muy triste cuando un hermano en Cristo usted se va a acercar a saludarlo y le vira la cara. Hermano, eso es el acto más degradante que una persona pueda cometer, porque lo está cometiendo debajo del mismo techo donde nos reunimos a adorar y alabar a Dios. Es degradante y eso no debería de ser. Nosotros tenemos que cultivar la armonía en medio de nosotros, hacer todo lo posible. Yo sé que dice la Biblia, en cuanto dependa de ustedes, traten de estar a bien con todo. A veces no se puede. No se puede porque yo quiero, pero la otra persona no quiere estar a bien. Pero que no sea por mí. Eso es lo que yo tengo que evitar. Que no sea por mí, porque el primer perjudicado soy yo. Porque en este pasaje habla de la ofrenda, pero hay otro pasaje que habla de la oración. Que cuando uno está irado con un hermano, las oraciones esas no llegan a ningún lado. Hermano, no podemos vivir sin la oración, sin la protección de Dios. Por eso yo tengo en mi mente también esto: no hay persona o motivo alguno que tenga el peso como para que yo me ponga a amar con Dios y yo no reciba de Él sus bendiciones por estar defendiendo mi orgullo. Para mí no lo hay, no lo hay. Por eso trato, número uno, de evitar tratar a las personas con hilito así, para que no... Mire, si yo le fuera a decir lo que yo le quisiera decir a mucha gente, acabaría, pero no se puede. Mucha paciencia, mucha tolerancia, porque después es más malo tener que ir a remendar o a remediar. Es más malo. Eso hay que evitar. Pero si no se puede evitar y uno cae, no se puede quedar ahí. Hay que resolverlo. Hay que salir de la cárcel. Hay que saber pedir perdón y hay que saber perdonar para no convertirnos en homicidas espirituales. Que el Señor les bendiga, hermano.